¿Sientes la necesidad de formar parte de esta gran familia? RV Radio, tu alternativa. Pues empatiza y quédate con nosotros, la amistad la pondremos entre todos. RV Radio, tu alternativa. En RV Radio tenemos la necesidad de estar cerca de ti. RV Radio Cataluña España, ¿será tu alternativa? ¿Cuántas situaciones violentas has vivido, directa o indirectamente? En Guardianes del Crimen hablaremos de ello. ¡Hombre, ya! ¿Cómo que puñetazo? ¡Si no te toca la cara! ¡Dale! ¡Que no te toca la cara! Sí, estoy tranquilo, tu amigo, mira cómo me echó. Mira cómo me ha dejado. En Guardianes del Crimen nos hemos propuesto apoyar y ayudar a todas las víctimas. Hay que detenerle, ¿no? Porque ¿Por qué es? tiene malos tratos. ¿Malos tratos? Ámbito familiar, A ¿vale? su hija, ¿no? A su hija. Preguntamos a los vecinos y si los vecinos nos indican uno u otro, pues así procedemos. Guardianes del Crimen, un programa donde sumergiremos a nuestros espectadores en conmovedoras historias que ocuparon los titulares de todo el mundo y de las que todos los medios se hicieron eco. En Guardianes del Crimen contaremos con la colaboración de la criminóloga Melanie Correa y del escritor y criminólogo Ángel Martí. ¿Qué? ¿Nos ponemos al día? Guardianes del Crimen, un programa de RV Radio, Cataluña, España. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? ¿Todas bien? ¿Sí? ¡Me alegro! Bueno, pues ya estamos aquí un día más con todos vosotros, con muchas ganas, con mucho empuje, con ganas de terminar este 2024 que, ay Dios mío, ha sido un poco achuchadito, más que un poco demasiado. Día 30 de diciembre del 2024, estamos quemando ya los últimos cartuchos y hoy hacemos el último programa de este año de este que estáis escuchando ahora, ¿eh? Sí. Guardianes del Crimen es un programa ideado para explicar historias de estas que pasan por el mundo, que dan escalofríos, que dan un poco de miedo. Y hoy tenemos un tema muy interesante del que vamos a hablar con nuestro colaborador, amigo, escritor y criminólogo Ángel Martí Callau. Así que mucha atención porque la cosa promete, ¿eh? Yo creo que hoy lo vamos a petar, ¿eh? Sí, ya veréis que sí. Nos vamos a meter en territorio prohibido porque vamos a hablar de algo que bueno, pues está al orden del día, por desgracia, que eso también forma parte de este 2024, y es que en España continúa siendo el primer país de la Unión Europea en consumo de cocaína y de cannabis. Casi 3 millones de jóvenes de entre 15 y 34 años ha probado la cocaína en el último año. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de estos señores que se hacen llamar narcotraficantes y que tanto están jodiendo la vida de los jóvenes y también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ángel, muy buenos días, bienvenido a RV Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues buenos días, Santi. Pues bueno, poniendo unos cuantos kilos como todo el mundo en estas fechas, supongo, ¿no? Sí. Ahí estamos. Oye, una cosa, tenemos hoy que hablar de, bueno, pues de estos criminales, de toda esta
iba a decir una mala palabra, voy a intentar ser educado. Vamos a hablar de todos estos individuos que se dedican al narcotráfico y que lo hacen de forma, pues, bueno, pues para ganar muchos euros, ¿eh? Y que les importa una puñetera, pues lo que pase con los jóvenes, lo que pase con las personas, lo que pase con el ser humano. Y cada día tenemos más enfermos debido a las drogas, cada vez hay más personas con problemas mentales y con otros aspectos de la salud, bueno, pues con el tiempo va siendo pues algo que sus calidades de vida pues van disminuyendo, ¿no? Cuéntanos un poquito, Ángel, tú que te has preparado el tema, ¿por dónde vamos a empezar? Porque cuando hablamos de esto, pues abarca tanto a nivel internacional que bueno, pues yo no sabría ni por dónde empezar. Bueno, yo creo que tendríamos que empezar un poco por la base, ¿no? Por los motivos del narcotráfico, por las zonas, porque claro, el tema es súper extenso. Entonces, yo había pensado hablar de las zonas donde, donde hay más descargas en estos momentos, ¿no? Que son el campo de Gibraltar y Galicia. Y bueno, si ya nos metemos en los grandes puertos, como puede ser el puerto de Barcelona o Valencia, pero entrar ahí ya es un tema más arduo, más complicado. Yo había pensado hablar un poco del porqué, ¿no? Del narcotráfico en estas zonas y qué es lo que está sucediendo. Y tal vez también podríamos tocar un poco del tema de por qué la gente se mete en estos follones cuando la realidad es que un 80%, 80 y pico por ciento de la gente que empieza con el narcotráfico acaba pasando por la cárcel. Entonces, esto es un poco complicado. Yo enfocaría el tema por ahí, si te parece. Bien, Eh, pues Ángel, permíteme que explique un poquito. Vamos a hacer un poco de reentré. El aumento generalizado del consumo y la revalorización de las sustancias psicoactivas desde su origen hasta la recepción por el consumidor ha transformado las relaciones internacionales, generando cambios en los procesos productivos de transporte y distribución o en el blanqueo de capitales del narcotráfico en España o internacionalmente. Además, la tarea de de atajar las redes internacionales del narcotráfico se dificulta debido a la globalización económica, universalización de las comunicaciones, facilidades de transporte, desregularización bancaria o acuerdos de libre comercio. Esto que ha fomentado el crecimiento y la expansión de asociaciones ilegales y organizaciones criminales. Es un artículo de Castelao Adicciones y que ellos también pues luchan mucho, al menos a nivel informativo, a nivel de querer pues alzar la voz, ¿no? Y intentar hacer algo para evitar que haya tanto narcotráfico. Gibraltar es el meollo, ¿no? ¿O no? O diríamos que es más hacia el lado más ya de España. a ver, Gibraltar es la punta de la lanza, digamos, del hachís. En 15 minutos una lancha puede cruzar el estrecho y por tanto el hachís viene de la parte del sur y por tanto es el lugar más próximo para la descarga. Por otro lado, tenemos que tener claro también que normalmente detrás del tráfico de hachís y de algunas otras drogas hay bastantes grupos terroristas que de esta forma, pues, digamos que es una forma fácil de conseguir dinero para después comprar armas y mantener estos grupos terroristas, ¿no? Eso para
el público digamos, de a pie, pues a veces es desconocido, pero detrás de estas redes hay mucho más de lo que parece, ¿no? Esto es la punta del iceberg. Solo se ven los, los patrones de las lanchas, se ve la gente que descarga, se ve los lijadores, en fin, las narcopateras, en fin, todo esto. Pero detrás de todo esto, normalmente hay grupos muy bien organizados, grupos terroristas que tejen unas redes entre la sociedad del lugar donde descargan. Generalmente ya buscan, aparte de zonas de fácil acceso y poco vigiladas. No es el caso ahora del Estrecho, porque en el Estrecho, desde que montaron el SIBE, que es el Sistema Integrado de Vigilancia del Estrecho, pues las cosas se les han complicado un poco. Entonces, ahí en el Estrecho ahora hay muchísima vigilancia. De hecho, los narcos se van moviendo. En los años finales de los 80, principios de los 90, tuvimos muchos desembarcos de hachís aquí en la zona del delta del Ebro. ¿Por qué? Bueno, porque había mucha presión en el estrecho, empezaron a montar el sistema integral de vigilancia del estrecho. Aquí era una zona donde poco habitada y por tanto está repleto de Costa Virgen y era un lugar perfecto para realizar desembarcos. Y nosotros hacíamos aprehensiones en aquella época, hacíamos aprehensiones de 2.000, 3.000 kilos, si no a diario, cada mes se hacía alguna aprehensión, trabajábamos con vigilancia aduanera, trabajábamos con el civil y subió. Ahora parece que, claro, ¿qué ha pasado aquí en la zona del Delta? Por ejemplo, en la zona del Delta, pues además de vigilancia aduanera, además de fortalecer la vigilancia de la Guardia Civil, pues han aparecido otra policía más, los Mossos de Escuadra, con lo cual la presión ya es más alta y por lo tanto los desembarcos son más arriesgados y ellos lo que buscan son zonas para desembarcar de manera poco arriesgada y que las pérdidas sean las mínimas, ¿no? Permíteme, Ángel, que haga una pequeña puntualización porque tenemos personas que nos están escuchando y viendo desde el otro lado del continente. Y cuando tú dices el delta, tú que estás en el delta, pues para ellos les suena como un poco a chino, ¿no? Entonces hay que puntualizarles que cuando Ángel dice el delta, estamos hablando del delta del Ebro, ¿eh? Un lugar precioso, un lugar auténtico, donde, bueno, pues hay cultivos de arrozales y es increíble, es un lugar muy bonito para ir a ver. Lo que pasa que también a veces se cultivan otras cosas, ¿eh? Llegan Sí, ahí sí. unas mercancías que no corresponden con los arrozales. Por otro lado, tengo que decirte, Ángel, que el anterior programa que hicimos, eh, haciendo un sondeo en el canal de YouTube, bueno, pues tengo que decirte que la nación que más ha visto tu programa fue Marruecos. O sea Vaya, que, vaya, fíjate, pues mira, hoy fíjate, tendrán tema. hoy, hoy van a tener, hoy van a tener tema, ¿eh? A todos los compañeros, a todos los amigos de Marruecos, que sepáis que nosotros no intentamos nunca ejecutar ni acusar a nadie en concreto, porque tenemos muy claro que buenas personas las hay en todo el mundo y malas también. Así que, bueno, pues que vamos a hablar de estos señores que se dedican a estos negocios que no son nada legales y que, bueno, pues que no se tome a nadie por acusado por algo que no hace, ¿eh? Así que, por Dios, que os queremos mucho, a toda la comunidad marroquí, a todos los marroquíes, también un fuerte abrazo desde RB Radio Cataluña, España. Bueno, venga, seguimos. Generalizar, perdona, generalizar siempre es malo, no, Sí, no, 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 no debemos de generalizar.
No, Hablábamos de más. casos concretos. Sí. Em, ¿Por dónde viene? Ya sabemos que entra por la zona del Gibraltar, pero ¿de dónde viene esa droga? Bueno, actualmente el mercado, dependiendo de si ya estamos hablando de hachís o de cocaína, el mercado principal viene como siempre, desde Colombia, pero los mexicanos han cogido también muchísima fuerza. Y aparte de esto, hay otros carteles, digamos. Por ejemplo, el cartel holandés es muy fuerte, son holandeses de origen marroquí y el cartel de los Balcanes, ¿no? Que son gente que ya trabajan casi, podríamos decir, directamente con las zonas de Sudamérica y son gente con mucho poder adquisitivo y son los que mueven, en este caso, la cocaína desde países como México o como Colombia. Pero yo casi... Perdona que te corte. Has dicho el cárter holandés con Sí, origen marroquí. Cuéntame eso, que no lo acabo de pillar. bueno, son marroquíes que viven en Holanda. Tú Ajá, sabes que en Holanda está legalizada la droga sí, y, y bueno, pues o sea, ahí se ha formado un cartel de gente proveniente de Marruecos que mueve muchísimo, muchísimo, sobre todo hachís. El cartel de los Balcanes es diferente, que se dedican más a la cocaína, ¿no? bien. Y otras sustancias como pueden ser las drogas de diseño. Pero este cartel de los narcos estos de holandeses, pues se dedican más al tema del hachís. Pero, a ver, antes de seguirte, quiero decir una cosa y a nuestros oyentes que siguen el programa también, que si veis que de repente bajo la vista abajo, no es que me duerma, es que para verte a ti tengo el ordenador aquí abajo y tengo que bajar la vista y tengo la cámara muy alta y cuando tengo que mirar a la cámara pues levanto la vista, pero que no piense que me estoy durmiendo, sino que es un tema de que tengo la pantalla del ordenador baja. Bien, bien, no, Eh, se entiende, ¿eh? Porque a mí me pasa igual, ¿eh, Ángel? Yo tengo la cámara allí y el monitor lo tengo aquí. Entonces, claro, cuando está hablando Ángel, pues a mí me gusta verle la cara, ¿eh? Y por eso estoy así, ¿no? Y no es que os esté olvidando a todos vosotros, ¿eh? Sino es una costumbre de no estar todo el rato así mirando para la cámara porque luego no estoy viendo a Ángel y me conviene verlo para saber cuándo tengo que entrar o cuándo no tengo que entrar, ¿eh? Bueno, pues nada, seguimos, Ángel, va. bueno, Una yo cosita, déjame que te haga una pregunta que creo que es muy importante que la gente lo pueda entender. En España está entrando por Gibraltar, bueno, ya has dicho que el hachís y también la cocaína. sí, ahora están cambiando a cocaína, de Sí. ahí que se haya, digamos, violentado más las situaciones son más violentas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una lancha cargada con 3.000 kilos de hachís que una lancha cargada con 2.000 de cocaína. Por Por el tanto, delta del Ebra, ¿qué es lo que entra? entraba hachís. En estos momentos ya no te puedo informar tanto del Delta porque, como bien sabes, ya después de 35 años de servicio me he jubilado y ahora en estos mismos momentos, pero bueno, voy siguiendo las noticias, voy siguiendo las noticias y las aprehensiones no son tan altas, con lo cual esto es proporcional, es decir, cuantas más aprehensiones hay, evidentemente es que hay mucho más tráfico. Por tanto, ahora las aprehensiones no son tan constantes ni de tanta cantidad y por lo que yo interpreto que el tráfico es menor. Las formas de actuar son bastante diferentes, de un hogar a otro. No creas que siempre se actúa de la misma manera. Por ejemplo, en el estrecho salen las lanchas directamente de África a España. En cambio, por ejemplo, aquí en el Delta, no, aquí vienen embarcaciones que fondean pues, a mar abierta y, y, y las narcolanchas pues transbordan a las narcolanchas y son las narcolanchas las que van de embarcación a tierra.
cambio, en Galicia ya es todo mucho más complicado, porque ahí claro, el océano es mucho más ancho que el mar Mediterráneo y por tanto también hacen transbordes, pero son transbordos de grandes buques a las narcolanchas que se mueven después por las rías. Y bueno, y supongo que lo sabes, ¿no? Que últimamente hasta se han intervenido pequeños submarinos cargados de cocaína, ¿no? Imagínate las ganancias para construir un submarino que, que cruce el océano y que llegue hasta las costas de Galicia, proceder a la descarga y muchas veces abandonar el submarino. Imagínate las ganancias que produce este tipo de material, ¿no? Ángel, El caso yo sí, quiero imaginarme un poquito, y seguramente que los oyentes también, cómo es esa red de transporte. ¿Eh? Tú decías, nos viene de Colombia, estabas hablando de la parte de Sudamérica, ¿vale? Pero sí. ¿cómo llega al Gibraltar? Porque acabas de explicar que nos viene de África. Entonces, ¿qué es lo que hacen? De Colombia, de otros países de Sudamérica, van hasta África, allá descargan, luego vuelven a cargar en otro tipo de embarcación y nos lo traen directamente a España. ¿Cómo funciona? Porque luego está Galicia también, que también es otra de las entradas. Tendríamos que especificar cuántas entradas hay, las más Bueno, preferenciales para ellos, bueno, las más sonadas, ¿eh? tenemos Porque todo por toda la costa portuguesa también, ¿eh? Que aquí no hablamos porque es Portugal y no es España, sí, pero toda la costa portuguesa también, evidentemente. sí, y luego Sí, fíjate tú que hay una entrada por cerca de Cádiz, que hay como un río que desemboca ahí sí, en el estrecho, ¿vale? Que sí, por allí entran embarcaciones y un lado es Portugal y el otro lado es España, ¿eh? Y por sí, ahí sí, también sí. nos la meten, pero bien doblada. Bueno, de hecho han tenido en el estrecho han tenido que empilonar ríos. Es decir, que esto me parece muy fuerte en el río, pero es que no es de risa, porque han llegado al extremo de poner pilonas en los ríos para que no puedan pasar las narcolanchas. Si te fijas, siempre buscan zonas así, buscan ríos. Por ejemplo, Galicia, claro, está lleno de rías y por tanto allí es para moverse la gente del territorio. La historia de Galicia es una historia que si quieres la podemos contar, cómo empezó todo esto. Porque en realidad no sé, no sabría decirte quién es el culpable de que hoy en día esté traficándose con tantísima Con tanta mercancía, ¿no? sí, pero me refiero, Facilidad de entrada. sí, Bueno, bueno, ahí tendríamos que a ver, empezar a yo sí que tocar. te puedo contar cómo empezó todo esto en Galicia. En Galicia, el tema empezó con lo que se conocía como el extraperlo en la posguerra. Había muchísima hambre y por Tienes tanto, 3 minutos. 3 minutos, te lo Tres explico minutos. rápido. Mira, en Galicia todo empezó en la posguerra. Había muchísima hambre en la zona y, por tanto se dedicaban a hacer lo que se llamaba el extraperlo, que se hacía en toda España, ¿no? Es decir, contrabando de alimentos, así de fácil. Ahí cogieron mucha práctica. Sobre los años 60, te lo explico muy rápido porque no tenemos mucho tiempo. Sobre los años 60 eh, se pasaron al contrabando de tabaco, que era lo que daba más dinero. Aparte, en esa época el contrabando de tabaco era sencillamente una sanción administrativa, con lo cual, a ver, si los pillaban, pagaban la multa, pagaban la sanción y aquí se acababa todo. ¿Qué pasó? Que hubo un cambio de legislación para evitar el contrabando de tabaco y lo pusieron como delito. El contrabando de tabaco pasó a ser delito y ya no era solo una sanción, sino que podían entrar en la cárcel. A partir de ahí, algunos de los narcos de aquella época entraron en la cárcel
¿Y qué pasó en la cárcel? Pues que ahí conocieron a los colombianos y a los mexicanos. Aquellos confiaban muchísimo en los que movían el tabaco por las rías, porque lo llevaban haciendo toda la vida, desde la posguerra, y por tanto eran patrones expertos, eran gente de la mar que conocían perfectamente la zona y gente de antes, ¿no? De que nos damos la mano, hacemos un pacto y eso va a misa. Eran gente de fiar, sobre todo de fiar. Y entonces fue cuando los colombianos y posteriormente los mexicanos no captaron a los digamos, contrabandistas de la zona gallega. O sea que una cosa que empezó, que hizo el gobierno para bien, es decir, convertirlo en delito, el contrabando de tabaco, al final le salió el tiro por la culata porque el contrabando de tabaco acabó siendo, acabó que los contrabandistas se pasaron a la cocaína, cosa que es mucho peor, ¿no? Muchísimo peor. Porque el riesgo era el mismo. Si te cogían, ibas a la cárcel, el riesgo era el mismo, pero las ganancias eran estratosféricas. Y por tanto, algunos no, pero la mayoría de narcos de aquella época se pasaron directamente a la cocaína, por Sito Miñán o Orlando los Charlines y esta gente, ¿no? Supongo que la operación Nécora te suena, los Ubiña. Toda esa gente se pasaron a la cocaína que daba mucho más dinero. Curiosamente, en Galicia, eh, yo no recuerdo que haya pasado en ningún lugar más por ejemplo, en Estrecho no pasa. Hubieron manifestaciones en contra en cuanto entró la cocaína, empezó a entrar la cocaína, los jóvenes de la zona se empezaron a enganchar y hubieron unas manifestaciones antinarcos brutales que cubrieron todas las portadas de la prensa y la televisión del momento. Ajá. Me has dicho 3 minutos, no sé si me he Sí, pasado. ya está, ya está, ya está. Familia, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Seguimos con el tema, ¿eh? Vosotros no lo vais a notar porque esto es una grabación, vamos a hacer el corte, luego enganchamos ahí con unas grapas y volvemos pronto, ¿eh? Así que no os vayáis, quedaros ahí. Ángel, hasta ahora. Hasta ahora. En ROV Radio Cataluña España, te invitamos a que nos acompañes. Acomódate, relájate, porque del resto nos encargamos nosotros. Bueno, pues seguimos con el tema que está de lo más interesante. Seguimos hablando del narcotráfico, de todas esas sustancias que entran por España por todos los costados, ¿eh? Ángel, hemos hablado de la parte de la historia, de cómo comenzó todo el contrabando y también la entrada del narcotráfico por la zona de Galicia. Pero sabemos que hay muchos más lugares por donde nos están metiendo doblada, ¿eh? Así que una pregunta. Y luego seguimos, si te parece, con lo que estábamos hablando. Los cuerpos policiales, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se lo montan para poder seguir los movimientos de todos estos individuos? Bueno, es un trabajo arduo, y difícil porque los narcos siempre van un paso por delante de la policía, como en todos los delitos, en definitiva, ¿eh? Si hablamos de robos pasa lo mismo. Es decir, la policía aprende a raíz de, digamos, las nuevas tendencias que van apareciendo, ¿no? Por ejemplo, el tema que hablábamos antes de los submarinos, ¿no? Era una cosa que, que nadie se podía imaginar. Y por tanto es complicado. Se trabaja mucho con informantes, eso está clarísimo. Y luego, como también hay guerras entre carteles, muchas veces entre ellos mismos, digamos, entre comillas, se traicionan, ¿no? Por eso aparecen
cada vez más problemas ligados al narcotráfico, pues muchísimos asesinatos y ajustes de cuentas, ¿no? que vienen dados por ese tipo de problemas. A ver, tenemos que tener claro que el narcotráfico mueve muchísimo dinero y entonces los sobornos están a la orden del día también, dentro de jueces, policías, en fin. Lo que pasa que, bueno, hace pocas semanas veíamos, ¿no? En todos los medios de comunicación una detención de un comisario de la policía precisamente dedicado al narcotráfico, ¿no? Que este, el trabajo que hacen las unidades policiales también de asuntos internos es fundamental para desmantelar estas redes. O sea, yo te diría que infiltrados, que es muy peligroso, pero lo hacen. Tienen gente infiltrada, tienen informantes y después la gente de asuntos internos hace muy buen trabajo. Hace muy buen trabajo. Piensa que un simple, sin tocar la droga, un simple observador, digámoslo así, eh, de sentarse con un teléfono móvil en una punta de playa y vigilar que no aparezca ningún coche de la Guardia Civil, nada, sin tocar la droga para nada, puede ganar 300 euros en una noche. Si el sueldo medio de un camarero o de cualquier trabajo está en 1.200 euros al mes, pues ahora mismo imagínate tú qué hace la gente en un lugar como por ejemplo en el campo de Gibraltar, donde el paro es del 60%. Pues imagínatelo tú, y ahora te he dicho 300 euros por vigilar con un teléfono, pero es que un piloto de lancha puede cobrar 30.000 euros en una noche. Vaya, vaya. Entonces, todo esto es muy complicado. Piensa que todas estas redes de narcotráfico tienen montada una tela de araña en toda la sociedad. Piensa que necesitan vigilantes, necesitan gente para alijar los constructores de lanchas, los que llevan la gasolina, que son lanchas que solo llevan gasolina, los transportistas que van con coches hasta las narcoguarderías, que son casas que tiene la gente cerca de la zona para guardar la droga hasta que salga. Y luego el transporte en plan camiones y tal para... Es decir, vive muchísima gente del narcotráfico. Y yo te diré que he conocido, por mi trabajo, muchos años, ¿no? En la policía, he conocido bastantes chavales que se han metido en estos temas y lo que comentábamos al principio, son muy buenos chavales. Lo que pasa que, es lo que te digo, es un dinero muy fácil, muy sencillo, que ellos saben que tarde o temprano los van a pillar y van a acabar en prisión mucho tiempo, pero lo curioso del tema es que un 90% de la gente que ha entrado en prisión, cuando sale, vuelve al narcotráfico. Y esto es un tema que deberíamos estudiarlo en profundidad a nivel criminológico, qué es lo que está sucediendo. A lo mejor las penas son muy bajas y vale la pena jugárselo. Es un tema que deberíamos debatir en profundidad, ¿no? Sí, es un tema que la verdad que yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo se podría acabar con todo esto, ¿no? Y creo que la respuesta ya la empiezo a tener un poco madurada, ¿eh? Para que no, Legalizándolo, ¿no? no, para que no Ah, existan toda esta estos elementos, debería la gente concienciarse mucho y dejar de tomar drogas. Creo que es como romper el negocio, ¿no? Es como aquel fabricante que construye una muñeca y pasa de moda y se tiene que ingeniar otra cosa porque ya no va a poder fabricar más muñecas, ¿no? Pues creo que el tema de la droga es lo mismo, ¿no? Cuanto más se conciencie la sociedad de que es algo maligno para la salud y que no aporta nada bueno, a lo mejor si dejaran de consumirlo, a lo mejor esta gente se comerían vulgarmente, como se dice, los mocos, ¿eh?
no tendrían cómo ganarse la vida. Bueno, yo discrepo, con tu opinión, porque piensa que eh, este tipo de organizaciones viven de esto. Y si no pueden pasar droga, se dedicarán a otro tipo de delitos que a lo mejor son peores, como el tráfico de órganos, como el tráfico de mujeres o cualquier cosa de estas. Ellos la organización la tienen montada, están acostumbrados a vivir a un nivel altísimo y nunca van a renunciar a eso. Es decir, en eso se han hecho pruebas, por ejemplo, en una de las pruebas, por ejemplo, ha sido en Holanda, ¿no? Que han legalizado la droga y en cambio hay carteles holandeses que siguen traficando. Es muy complicado y muy difícil. Lo que es cierto es que si tú le das una oportunidad válida a la juventud, es posible que muchos de ellos ya no entren. Pero como te decía antes, si ahí en el campo de Gibraltar estamos a un 60% de paro, por ejemplo, el barrio de San Bernardo, que sea el de las 650 viviendas, ahí la gente no tiene ningún tipo de trabajo, pues ¿a qué se tiene que dedicar? Si en una noche, ya te digo, sin tocar la droga puede ganar 300 euros y aparte tiene opción de subir. Es decir, cuando empiezan por ahí, por vigilante, y después van subiendo, ¿no? Ya si suben en la lancha, si alijan ya cobran más, si suben en la lancha ya cobran más, si transportan gasolina ya cobran más, cada vez van subiendo, y si cuando llegan a piloto de lancha, pues ya es una barbaridad lo que cobran. ¿Qué otra opción tienen en esa zona? Ninguna. Es que no tienen ninguna opción de trabajo. Al no tener ninguna opción de trabajo, pues es muy complicado. Es un tema más bien social, donde el gobierno tendría que hacer una apuesta grande por el tema y complicado. Tú piensas que al final la gente que domina, los que dominan el mundo son lobbies específicos, porque ¿quién tiene tantísima cantidad de dinero para permitirse perder lanchas que valen una fortuna, para permitirse perder cargamentos de 3.000 kilos de hachís, para permitirse perder submarinos? Es gente con mucho poder adquisitivo y luchar contra esto es prácticamente, yo te diría que imposible. Yo te diría que imposible. Porque, ya te digo, es que al final los sobornos están a la orden del día, la gente quiere vivir bien, o al menos dignamente, y estas redes que han tejido pues sustentan toda una zona y por tanto es muy complicado. Decirle a los jóvenes que no tomen droga, tú has sido joven, y yo también he sido joven, aunque ahora no lo parezcamos, y decirles a los jóvenes que no, convencer a los jóvenes, hacer campañas para convencer a los jóvenes de que a consumir es malo. La juventud lo que quiere es experimentar. Y esto es muy complicado, es muy complicado. No es un tema fácil, yo creo que es un tema que no se va a acabar. De hecho, intentaron lo mismo con el alcohol en Estados Unidos y fíjate lo que pasó. O sea, era peor. Intentaron acabar con el alcohol y no se consiguió. Al revés, muchísimas más muertes, en fin, muchísima más criminalidad, ¿no? Y por tanto, el tema no es nada sencillo. Y tampoco creo que el gobierno dedique sus fuerzas a eso, porque pues, las dedica a otro tipo de cosas. A lo mejor sí, aumentar policía, aumentar tal, pero yo no he oído hablar planteamientos en las zonas donde se mueve más droga, ¿no? O de plantear temas sociales importantes. Eso yo no sé tú, pero yo no lo he oído en ningún sitio. Yo creo que se tendría que abordar desde ese punto de vista. Es decir, porque al final es la misma gente de la zona la que protege a los narcos, porque esos son los que les permiten vivir decentemente. Y luchar contra eso es muy complicado, muy difícil y creo que te diría que casi, casi imposible. A mí se me ocurre que
en todo el mundo, a nivel internacional, tenemos muchos cuerpos y fuerzas de seguridad policiales, ¿eh? Y que, bueno, pues en los Estados Unidos tenemos el FBI, la Interpol, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí también tenemos Interpol, tenemos Policía Nacional, tenemos Mossos, tenemos Ertzaintza, etcétera, etcétera. ¿Tú no crees que si todos estos cuerpos se unieran a una, estuvieran muy bien comunicados todos y fueran todos a una a por toda esta chusma, no acabarían con ellos? Bueno, ¿O a realmente ver, crees que es imposible? a ver, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera en estos temas trabajan con la DEA constantemente, con Interpol y con Europol. Trabajan codo a codo. Es decir, ya se está haciendo esto. Pero si comparamos, por ejemplo, el presupuesto de Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera con el presupuesto que mueven los narcos, es que es una batalla desleal. Es una, es una lucha imposible. Tú mira, por ejemplo, las lanchas que utiliza la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera para perseguir a los narcos y mira las lanchas que tienen los narcos, ¿no? No hay color. Bueno, desde que se cambió la ley, que ahora todas las lanchas las aprehensiones de lanchas luego que se han hecho por narcotráfico, las pueden reutilizar los cuerpos de seguridad para perseguir a los narcos, la cosa va cambiando un poco. Pero un sueldo, por ejemplo, que es lo que te decía antes, un sueldo de un guardia civil que puede estar en 1.800 euros, no lo sé, más o menos, que está moviendo cada día miles de millones, que trabaja en las unidades antidroga y que está moviendo miles de millones de miles de millones de euros en fardos a diario. eh, no es difícil que se le pegue uno en los dedos. Vamos a ver. Por eso te digo, y te hablo de los cuerpos españoles, pero te podría hablar de la DEA o, bueno, de hecho tenemos el ejemplo del otro día, ¿no? Del comisario del que hablábamos antes, ¿no? Que tenía un montón de billetes en casa, emparedados. Entonces, eso, luego eh, la fuerza la fuerza que tienen los narcos es impresionante. No sé si te acuerdas de que hace poco hasta llegaron a asaltar un hospital ahí para rescatar a un narco, asaltaron un hospital con armas largas ahí en el campo de Gibraltar. Intentaron quemar las lanchas de vigilancia aduanera. Utilizan armas de guerra. Eh, y aparte no están bajo ninguna, ellos no tienen que obedecer ninguna legislación. En cambio, los cuerpos de seguridad hay ciertas líneas que no pueden que no pueden pasar, ¿no? Ellos trabajan con unas leyes que son las que dictan su forma de actuar y por tanto es una batalla muy desigual. Es una batalla muy desigual. Eh, no sé, es muy complicado. Ya trabajan juntos, si no, no se harían estas aprehensiones tan bestias que se han hecho. Desde la DEA, por ejemplo, desde Estados Unidos está trabajando en contacto permanente con los cuerpos de seguridad de aquí, de España. Y todo eso ya se hace. Pero estamos hablando de muchos miles de millones de euros, por no decir millones. Y, y cuando se mueve tanto dinero, es muy, muy, muy difícil acabar con estas cosas. Ya sé que, ya sé que me dirás que a lo mejor estoy muy negativo, pero que es la realidad, es la realidad. De hecho, es que entran en prisión y vuelven a salir, vuelven a entrar, siempre entran en prisión los, digamos, los pequeños
bueno, los pequeños, los que trapichean en pequeñas cosas, pero los que están arriba del todo, los que tienen el dinero, esta gente es muy difícil que entren en prisión, ya te digo, sobre todo por tantísimo dinero que mueven y el poder que les da el dinero que tienen, ¿no? Yo lo veo muy complicado, la verdad que lo veo muy complicado y difícil de solucionar. ¿No? A lo mejor sería cuestión de que, bueno, pues todos los gobiernos de todo el mundo endurecieran las leyes judiciales, ¿no? Aquel que la hace, la paga, y aquel que la hace se queda de por vida en la cárcel. A lo mejor sería la forma de acabar también un poco con eso, ¿no? Porque claro, tú mismo lo Bueno, has dicho, ¿no? Entran por una puerta y 4 días, 2 meses, 3 meses, 5, 6, 7, 8 meses, ¡pum!, salen a la calle otra vez. Y con que, total, pasar 6 meses en la cárcel es como estar de vacaciones, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? esto sería una discusión ya muy, muy amplia porque el sistema penal español y el europeo en general se basa en la reinserción social. Es decir, que la gente entra en la cárcel para reinsertarse a la sociedad, estar una temporada ahí y reinsertarse. El sistema para mí es bastante deficiente porque, bueno, como hablábamos hace un minuto, en Galicia, a partir de que los contrabandistas de tabaco entraron en la cárcel, ahí hicieron contacto con los colombianos y todo se desmadró, ¿no? Entonces, el tema de la reinserción social es complejo y difícil y discutible, porque sí que es verdad que yo diría que unos pocos se reinsertan, pero lo puedes, un ejemplo claro lo tenemos en los violadores, ¿no? La mayoría de violadores que entran en la cárcel cuando salen a los 4 días ya vuelven a violar. O al mismo Y por día. tanto, Al o al mismo mismo día. día. Por el mismo día. Entonces, esto es un tema a debatir complejo. Las democracias actuales ven que aquí, por ejemplo, son 30 años, pero en Francia son 20 años, lo máximo que puede estar en la cárcel. Y estamos hablando de delitos de sangre. Estamos hablando de delitos de sangre. Por tema de drogas es mínimo. Aparte, si es la primera vez, claro, si es la primera vez que te pillan y te caen menos de 2 años, que es lo normal, ¿no? Que pillen a alguien alijando o haciendo eh, tráfico a pequeña escala, entonces no te van a caer más de 2 años. Si es la primera vez y no te caen más de 2 años, automáticamente ya ni entras. Bien, Claro. sí, el problema es que, bueno, pues esta gente, por lucrarse ellos, por enriquecerse ellos, están jodiendo la vida de otros, ¿eh? Y cuando digo que están jodiendo la vida de otros, es que hay muchas muertes por causa de las drogas, ¿eh? No Sí. solo la gente que enferma, sino que otros mueren por culpa de esas drogas que otros están vendiendo. Y para mí esas personas no dejan de ser unos asesinos. No, no, es cierto. Es cierto, solo hay que mirar en los años 80 la heroína, la cantidad de muertes a, que llegó a hacer, ¿no? Fue increíble, fue una época increíble. Ya te digo, fue cuando se levantaron en Galicia todas las madres de los hijos contra los narcos. Eh, esto es difícil y complicado, pero yo siempre digo lo mismo. Y si hay jóvenes que escuchan este programa, yo creo que se lo tendrían que plantear, ¿no? Es muy fácil culpar a otra persona de lo que te está sucediendo, pero al final la elección es tuya. Eres tú el que eliges tu camino. Y por tanto, sí que es cierto que hay responsables evidentemente tendrían que estar todos en la cárcel los narcos, pero al final la elección de ese día coger esa pastilla o,
o inyectarte la heroína o esnifar la cocaína, es una decisión propia, tuya. Y por tanto, tú eres el primer responsable de lo que te está sucediendo y eso se tiene que mentalizar. 4 minutos nos quedan. Ángel, pero voy a discrepar un poco con lo que estás hablando. Perfecto. Sí que es verdad que hay gente que realmente deciden ellos, ¿vale? Cuando inician ese camino malo. Pero otros, gracias a, o por desgracia, por las amistades o las malas amistades que tienen, caen, por la ignorancia, caen en ello. Y esos yo creo que son realmente las víctimas, ¿eh? Gente que vienen de una familia desestructurada, gente que vienen de una depresión también, ¿eh? Gente que, bueno, pues están en un estado muy precario económicamente y que aparece alguien y dice, toma, prueba esto, que verás que te vas a sentir mejor. Yo creo que estos no deciden realmente por su capacidad, sino por su estado. En este caso creo que ahí entra lo del asesinato, ¿eh? Ahí entra cuando a esta gente que se dedican a esto deberían de enjuiciarlos por asesinato. Sí, sí, y adulterar la droga, por ejemplo, También. y, y cosas de ese tipo que las adulteran para que den más de sí, las cortan con todo tipo de porquería para que den más de sí y bueno, y se cargan a la gente, ¿no? Es cierto, pero entonces no discrepas tanto de mí porque hace un momento decíamos que, o decía yo, que yo pienso que la base de todo tiene que ser un programa social bien hecho. Sí, Es decir, que la juventud tenga trabajo, que la gente que tenga problemas psicológicos pueda acceder con facilidad a psicólogos y psiquiatras. Y la información es básica, evidentemente, se tendría que hablar muchísimo más de esto en las escuelas y después también los medios de comunicación, ¿no? Es decir, eh, muchas veces en películas o incluso en medios de comunicación vemos bueno, actualmente en las películas, yo eso lo hablo mucho con mi mujer, ¿no? A mí me sorprende, ¿no? Que con esa naturalidad presenten a la juventud en las discotecas tomando drogas y pasándoselo bien. Y eso es un problema de nuestra sociedad también, de nuestra sociedad actual, porque dan una imagen que no es cierta, dan una imagen irreal de eso, dan una imagen irreal en las películas de que los narcos se forran, que viven a tope, en todo tipo de lujos, pero no enseñan la otra parte, no enseñan aquella parte mala. La imagen que nos están dando para mí es nefasta. En la mayoría de series que veo actualmente o películas, ¿no? Ya te digo, en todas no hay prácticamente ninguna. Las que vayan dirigido a jóvenes, cuando salen fiestas todo el mundo se droga. Sí, y los jóvenes lo ven como una cosa absolutamente normal. Y eso no debería de hacerse, porque al final los medios de comunicación, las películas y todo lo que va saliendo en televisión y en cines, eh, tal como a nosotros nos marcó en su día las películas del oeste o nos marcaron las películas de John Travolta, esa gente, pues las películas que están dando hoy en día y las series que están dando hoy en día son las que forjan a los jóvenes. Ellos se fijan en eso. Bueno, es normal, ¿no? Vamos a tomarnos 2 pastillas y nos lo pasamos muy así bien. es, así es. Y eso para mí es un problema grave. Y encima cada vez quieren menos trabajar. Esa es otra, ¿eh? O Con no lo pueden, cual, o no o no pueden, pueden, o no pueden, ¿eh? claro. O no pueden.
o no pueden, porque es que, claro, este tema es tan amplio, porque los sueldos normales de los jóvenes de hoy en día, un sueldo normal puede estar en 1.200 euros, y el alquiler de un piso está en 1.500. ¿Y entonces qué hacemos? Pues irnos, nos tenemos que ir, Ángel, se nos ha acabado el tiempo. Oye, rápidamente, ¿cómo está en tu familia la entrada al 2025? ¿Qué tal lo vais a hacer? A ver, cuéntame. Bueno, nosotros como siempre, con los amigos, pasárnoslo bien y esperar que, como no nos ha tocado la lotería ni esperamos que nos toque, pues esperar que tengamos mucha salud, que supongo que es el deseo más amplio de todos los españoles y de toda la gente en general, ¿no? En principio nosotros, bueno, vamos, tenemos confianzas en que sea un buen año. Tenemos confianzas en que sea un buen año. Bueno, pues desde aquí te quiero desear un feliz 2025, que tengáis una buena entrada al nuevo año, que lo hagáis con mucho amor, con mucha felicidad y con todo el cariño de RV Radio. Y nos volvemos a encontrar aquí el próximo año, en el 2025 ya, Ángel. Así que hasta que no nos veamos, pues feliz Día de Reyes también, ¿eh? Sí. Y que los Reyes te traigan muchos éxitos, muchos. Bueno, un libro nuevo seguro que me lo traen. Ajá. Hablaremos de él, ¿eh? En la próxima, en el próximo programa. Familia, nosotros nos tenemos que ir, así que bueno, espero y deseo que haya sido de vuestro agrado el programa de hoy, que lo hayáis disfrutado y que lo hayáis al menos madurado y pensado un poco. Y que si queréis hacer vuestros comentarios, ya sabéis, en el pie del vídeo, debajo podéis hacer los comentarios y decir la vuestra, siempre con la educación y con mucho respeto. Nosotros nos tenemos que ir, así que permitidme, voy a mover un poco todo el tema, porque ahora me tengo que ir para el otro lado, ¿eh? Y deciros que, bueno, ha sido todo un placer, que os deseamos, en nombre de RV Radio, os deseamos un feliz año nuevo y que tengáis un 2025 muy, muy bonito, al menos mucho mejor de lo que hemos tenido este año. Que seáis felices, que Dios os bendiga. Santi Gamisans de RV Radio Cataluña España, y ya sabéis, guardianes del crimen para el próximo año. Chao, chao. ¿Cuántas situaciones violentas has vivido, directa o indirectamente? En Guardianes del Crimen hablaremos de ello. ¡Hombre, ya! ¿Cómo que un puñetazo? ¡Si no te toca la cara! ¡Calle! ¡Que no te toca la cara! Sí, estoy tranquilo, pero tu amigo, mira cómo me echó. Mira cómo me ha dejado el ojo. En Guardianes del Crimen nos hemos propuesto apoyar y ayudar a todas las víctimas. Hay que detenerle, ¿no? Porque ¿Por qué es? tiene malos tratos con ¿Malos tratos? ámbito familiar, A ¿vale? su hija, ¿no? A su hija. Preguntamos a los vecinos y si los vecinos nos indican uno u otro, pues así procedemos. Guardianes del Crimen, un programa donde sumergiremos a nuestros espectadores en conmovedoras historias que ocuparon los titulares de todo el mundo y de las que todos los medios se hicieron eco. En Guardianes del Crimen contaremos con la colaboración de la criminóloga Melanie Correa y del escritor y criminólogo Ángel Martí. ¿Qué? ¿Nos ponemos al día? Guardianes del Crimen, un programa de RV Radio Cataluña, España.